Él es el Todopoderoso. Y Él prometió que estaría ¿con quién? Con nosotros todos los días. O sea, el Todopoderoso está con nosotros. Y vive en nosotros también, pero está con nosotros. Es una manifestación muy especial la presencia del Señor. Y entender esto puede cambiar varias cosas en nuestra vida. Sigo hablando que entender quién es y cómo es Jesús puede y debería cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar, de vivir y de afrontar las circunstancias de la vida. ¿Cuántos saben que en este mundo afrontamos muchas circunstancias adversas, algunas que no lo son, pero sea como sea, no lo hacemos solos ni en nuestras fuerzas? Así que conocer a Jesús transforma la vida. Como cantábamos, trae a Él tus aflicciones, tus problemas, tus necesidades, tus adicciones, todo a los pies de la cruz y Él te levantará. Pero pues la Escritura es muy clara respecto al poder de Jesucristo nuestro Señor, porque Él tiene el dominio sobre todo y sobre todos. Escucha esto, el poder también, uno de los sinónimos es dominio, es tener toda la autoridad, pero es sobre todo y sobre todos. O sea, no hay nada que esté excluido de su poder, que digas, es que en esto no puede él hacer nada. Y a veces tenemos esos pensamientos o expresiones. Es que yo escucho en el mundo, de esto ni Dios te libra. Y bueno, es no tener un entendimiento del Señor. No hay nada imposible para Él, es el Todopoderoso. Él tiene poder sobre los elementos naturales. Y vaya que los elementos naturales a veces nos sorprenden, ¿no? En pocos días hemos tenido terremotos de alta escala, intensidad. Y dices, ¿quién puede controlar eso? Nosotros no, nosotros no. Ni un gobierno, sea el más poderoso que haya, pero Él sí. Él puede detener una cosa de esas o puede cambiar muchas otras circunstancias. Así que Él tiene poder sobre nuestra vida. Cuando decimos, yo hago con mi vida lo que yo quiera, sí, pero Él tiene poder sobre ti, sobre tu vida, sobre todo en nosotros. Pero también Él tiene poder sobre la muerte y sobre el pecado. Es más, Él tiene poder sobre Satanás y la muerte, que son de las cosas que asustan a muchas personas. Ay, te vas a morir, y se asustan. Pero pues de la muerte nadie nos vamos a escapar. Solamente que el Señor venga antes por su iglesia y nos lleve y nos transforme este cuerpo en el transcurso en que somos llevados con Él. Pero si no es así, este cuerpo, ¿qué le va a suceder? Se va a morir. Pero Él tiene potestad sobre eso. Hubo un rey en Israel que el Señor le mandó decir con el profeta Isaías, ordena tu casa, porque pronto te vas a morir. ¿Cuántos les gustaría recibir un mensaje de esos? Ahora, era el mensaje de Dios, no era de una persona, no, de Dios. ¿Y qué hizo el rey cuando salió el profeta Isaías?
empezó a clamar al Señor. Y el Señor lo escuchó y le dio 15 años más de vida. Entonces, ¿quién tiene el poder sobre todo esto? El Señor. Ahora, sobre Satanás, que también a muchos les causa, ay, no quiero saber de ese señor. Bueno, es real y cuando algo es real tenemos que saber y conocer. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, por ejemplo, mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? Conocimiento. Y el apóstol Pablo en sus cartas seguido dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, por ejemplo, o sea, de los que se murieron. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoren acerca de diversas situaciones en nuestra vida. ¿Cuántos dicen qué bueno que tenemos la Biblia? Porque la Biblia nos quita la ignorancia y nos deja las verdades de Dios y entonces vivimos de una manera diferente. Así que, ¿podemos estar tranquilos en Cristo, sí o no? Él está con nosotros. Mira, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. El Señor resucitado y ascendido ya para este tiempo de la última revelación del Señor al apóstol Juan, ya fue cerca del fin del primer siglo, inicio del segundo siglo de la era cristiana. Y el Señor le da una revelación al apóstol Juan y en el versículo 8, hablando el Señor con Juan, le dice, yo soy el alfa y el omega, o sea, el eterno Dios, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir. Y después, ¿qué dice? El Todopoderoso. Dígalo conmigo, el Todopoderoso. Todo. Es uno de los atributos de Dios. Y Jesús es Dios. Y aquí lo expresa directamente él a Juan. Yo soy el eterno que existió, que existe y que existirá por la eternidad, pero además soy el Todopoderoso. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que haya alguien en la tierra que sea todopoderoso? No. ¿Ustedes creen que Satanás es todopoderoso? No. Porque es un ser creado por ¿quién creen? Por Jesús. Jesús lo creó. Entonces, otra expresión que usamos para hablar del poder de Dios es su soberanía. Él es soberano de los reyes de la tierra. Él quita reyes y pone reyes. Y Él controla el poder incluso del enemigo. En Job capítulo 1 y capítulo 2, no los vamos a leer, cuando el Señor nos dejó a nosotros un testimonio de alguien con una fe inquebrantable, para que aprendamos que ahora en las peores circunstancias podemos mantenernos fieles al Señor. Y conocemos la historia. Mucha gente dice, yo no lo quiero leer, pero léanlo. Y Dios habló bien de Job, ¿sí o no? Le dijo a Satanás, fíjate, él tiene la posibilidad de presentarse todavía delante del Señor. Pero un día se va a acabar eso. Y le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Que es justo, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, busca no pecar y agradarme a mí.
Y Satanás es astuto como la serpiente, como dice Pablo, la serpiente era astuta. Y Satanás es astuto, pero pues obviamente Dios tenía un plan en esto. Y Satanás le dice, pues no es gratis que Él te sea así fiel. Dice, lo has rodeado con vallado, o sea, lo has protegido, lo has prosperado, lo has bendecido grandemente. Quítale todo lo que le has dado para ver si no reniega de ti. ¿Qué tal que el Señor te quitara todo lo que tienes? ¿Renegarías del Señor? ¿Seguro? ¿Segura? A veces da miedo, pero ¿sabes qué? Tenemos que estar bien seguros en quién hemos creído. Bueno, le quitó todos sus bienes, que eran muchísimos. Era el más rico de todos los orientales. Le quitó todos sus hijos y siguió fiel al Señor. Y dice que se postró y dijo, Dios dio, Dios quitó. ¿Quién tiene el poder para dar y para quitar? El Señor. Dice, sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job contra Dios. Pero Satanás insistió, dijo, pues sí, pero físicamente está bien. Y le dijo, bueno, te permito, fíjate, ahí se ve la soberanía de Dios. Te permito que toques su cuerpo, pero no su vida. ¿Quién tiene el poder sobre la vida y la muerte? Dios. Y entonces le vino una grave enfermedad a Job. Y dice que estaba ahí echándose ceniza y rascándose. Estaba en una aflicción impresionante. Pero siguió siendo fiel a Dios. Y hay un largo periodo como de un año en esas condiciones, imagina. El dolor de la pérdida de sus hijos, de todos sus bienes, los amigos que hicieron, cuando ya no hay dinero, ¿qué hacen? Arréglatelas como puedas. Y su esposa pues estaba desequilibrada por todo lo que pasó y le dijo, ¿todavía mantienes tu integridad delante de Dios? Maldice a Dios y muérete. Ahora, pues pobre señora también estaba muy tocada, valga la expresión. Porque Dios, ¿con quién le dio los demás hijos y la prosperidad del Señor después? Con ella misma. Dios sabe lo que te está pasando. Y entonces Job le respondió, como una mujer sin sabiduría estás hablando. Pero ¿se entiende sí o no? Porque pues bueno, uno dice, ay, con una señora de esas, pues está difícil. No, entendemos las cosas también. Y al final él tuvo un tiempo de casi un año en sufrimiento, en presión. Y sí, hablaba con Dios y le preguntaba, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Al final reconoció que todo lo que Dios hace es bueno. Y Dios le restauró su familia, le dio otra vez sus hijos y 3 hijas, dice que las más hermosas del oriente. Le duplicó los bienes materiales y le dio muchos años más de vida por ser fiel con el Señor. ¿Cuántos dicen, así quiero ser yo? Así que Él tiene poder sobre todo. Él es el soberano de Dios. Es más, Él aún puede volver, cambiar de un mal, sacar un bien. ¿Cuántos están pasando en algún mal ahorita? Dios puede sacar de ese mal un bien. Si no, lee Génesis
la historia de José, pero lo resumo en Génesis 50:20, cuando ya José era el segundo de Faraón y que sus hermanos fueron por grano a pedirle para alimentarse, y él se descubrió delante de ellos. Ellos tenían temor de que los matara y él les dijo: miren, ustedes pensaron mal contra mí. Pensaban matarlo. Terminaron vendiéndolo como esclavo, etcétera. O sea, pensaron mal contra mí. Pero Dios lo cambió y fue para bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que no te desesperes. ¿Cómo fue José? Fiel al Señor, confiando que Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido y que tiene cuidado de nosotros y que siempre nos ayudará, siempre nos bendecirá. No quiere decir que no pasaremos por valle de sombra de muerte, por aflicciones, etcétera, pero confiamos en que Él está cercano a nosotros. En Hechos capítulo 10, versículo 38 en adelante, abre tu Biblia ahí si quieres, encontramos a Pedro yendo a casa de Cornelio, un gentil. El señor Cornelio era un convertido al judaísmo y era un hombre que era recto también delante de Dios. Y el Señor le mandó un ángel y le dijo que mandara a llamar a Pedro. Y él envía a unos mensajeros por Pedro, y ahí en Jope, y conoces la historia. Pedro estaba ahí con hambre y todo, y el Señor le dijo: mira, van a venir a preguntar por ti, ve con ellos. Y pues fue con ellos a casa de Cornelio, y dice el versículo 34, cuando llegó Pedro a casa de Cornelio. Porque Cornelio le dijo: Dios me dijo que tú nos ibas a decir todo lo que, el mensaje que tenías para nosotros. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y ustedes saben, le dice Pedro a Cornelio y todos los que estaban ahí, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? Y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos. Siempre anduvo haciendo bienes y a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dice Pedro, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo no está muerto, no está en una cruz, no está limitado a un cuerpo ya como el nuestro. Él está sentado en el trono con todo el poder y con toda la autoridad, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 42 dice: y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él
es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Quién va a juzgar a todos al final del tiempo? Jesús. Así que estemos bien con Jesús, ¿no creen? Busquemos agradarle a Él, no a los hombres, no a nosotros mismos, agradar a Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuántos aquí han sido perdonados de sus pecados? Gloria a Dios. Y no es yéndote de rodillas, haciendo peregrinaciones, haciendo buenas obras, haciendo cosas. No es por obras, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Perdón de qué? De pecados. Así que Él siempre vino con poder cuando estuvo aquí en la tierra. Venían muchos necesitados y él no decía, esto no puedo. Hubo un padre que trajo a un niño que tenía un espíritu que lo andaba queriendo matar. Le daban como, por decirlo, ataques epilépticos. Y lo echaban en el fuego, lo echaban en el agua, etcétera. Y lo trajo a los discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? No pudieron. Y vino este padre ante Jesús. ¿A quién hay que acudir? Ahora, ¿podemos orar unos por otros? Sí, la Escritura nos instruye. ¿Está alguno enfermo? Oren por él, pongan las manos sobre él y oren por él. Pero ¿quién es el que sana? Jesús. Pero podemos acudir a Jesús directamente, hermanos. Entonces este padre vino y le dijo, Señor, pues a ver si tú puedes hacer algo por mí. ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes ayudarnos? Y el Señor le preguntó, ¿qué te pasa? Pues mi hijo está en esta condición, pero tus discípulos no pudieron. Y el Señor echó fuera al espíritu malo y dejó en libertad al niño y se lo entregó a su padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay nada que no pueda hacer el Señor. De hecho, Él estuvo en la creación de todas las cosas. De hecho, la Escritura dice que todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Hechas. En el Evangelio de Juan capítulo 1, hablan desde el principio de la deidad de Jesucristo. Y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿cuántas? Todas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿quién te formó a ti? ¿Quién te hizo así como eres? Dios. En estos días mi nieta, la mayor, pues tiene 5 años pasadito. Me dice, abuelo, ¿cómo me hice yo? Le dije, no, pues tú no te hiciste. Pero bueno, es una pregunta de un niño, ¿no? Y luego a veces les queremos dar una lección teológica. No, pues es un niño. Le dije, no, tú no te hiciste. Dios te hizo, el Señor Jesús te hizo. No, pero ¿cómo me hice yo? Ella quería una explicación más. Le dije, Jesús te hizo. Mira, Él te puso esa nariz, tus oídos, tus ojos, tu boca. El pelo ese chinito que tienes muy bonito, Él te lo puso. Tus piezotes, Él te los puso. Todo Él te hizo. Dijo, está bien. Mira, a ti te formó el Señor. ¿Se acuerdan de Jeremías? En el capítulo 1 dice el Señor, antes de que te formase en el vientre, te conocí. O sea,
Fíjate, antes de que te formase en el vientre de tu madre. El rey David dice, tú formaste todo y mis entrañas, lo que no se ve también, porque también formó el corazón, las venas, todo. Es un diseño maravilloso, hermanos. Células especiales para el hueso, para las venas, para el corazón, para el oído, y todo es una maravilla. Cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo es una maravilla. Nuestra piel se renueva constantemente. Por eso decimos, cada mañana son nuevas sus misericordias, hermanos. Entonces, todo fue creado por medio de Él, y luego pon atención, y para Él. ¿Para quién somos nosotros? Para Él, para darle gloria a Él, para honrarle a Él, para levantar su nombre, para predicarle a Él. Como decía el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, porque hay muchos que nos queremos predicar a nosotros. Yo soy como decía aquel de los años 80, soy hermoso, glamoroso y quién sabe cómo. ¿Le decían cómo? Rodolfo Gelatino, famoso. No. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, digno de toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, hermanos. A Él apláudele con todo tu corazón. Así que no nos predicamos a nosotros, pues no sé qué, de un ranchillo ahí. Andaba todo lleno de lodo y ¿qué tanto podemos? Cuando Él siempre ha existido. No tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que temporalmente se despojó de su gloria para venir a este mundo y hacerse como uno de nosotros. Así que en su creación incluye no solo a nosotros los seres humanos, incluye los animales, los planetas, todo lo que hay en los cielos, los ángeles que están con Él y los ángeles caídos también. Todas las cosas, las visibles y las invisibles. Hay cosas que no vemos, pero ahí están, creadas por el Señor. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe hoy en día fue hecho por Él. Aún lo que ya hay muchas especies animales que se han extinto. Bueno, hay museos donde hay huesos de mamuts, de dinosaurios y dragones y no sé qué tanto. Él los hizo también. Y su poder es infinito, hermanos. ¿Qué es esto de infinito? No tiene límite. Es interminable, es inagotable por muchas cosas que hizo y que sigue haciendo. No disminuye su poder. Mateo capítulo 28, versículo 16, Jesús ya resucitado, está con sus discípulos y les dice que estaban los 11 discípulos, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y así hay hoy en día, hermanos, que dudan de cómo es Jesús y quién es Jesús y qué puede hacer Jesús por nosotros. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder aquí en la tierra? ¿El presidente de X nación?
o una agrupación de líderes mundiales. No. Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad. Dice, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. En ese entendido de que Él está con nosotros y que Él tiene todo el poder y toda la autoridad, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No levantes tu mano, pero te voy a hacer una pregunta. ¿En este año estás haciendo un discípulo? Porque deberíamos, cuando menos uno al año. ¿Cuántos? Uno al año. Pero muchos nos conformamos con asistir nada más. Pero el mandamiento es un mandamiento del Todopoderoso, de quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y por quien su obra ahí perdonó nuestros pecados. Pero estamos tan metidos en tantas cosas. ¿Cuántos tienen problemas? Pero nos enfocamos a veces tanto en los problemas que nos olvidamos de que tenemos que cumplir una misión aquí en la tierra. Por eso Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Cumplieron o no cumplieron? ¿Era el mandamiento solo para ellos? No, es un mandamiento hasta que Él venga, para todos los que creemos en Él. Vayan y hagan discípulos, o sea, no solo les predicas el evangelio, sino que el que cree y se convierte, hay que seguir trabajando con él. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora como que ya se olvidó la instrucción del Señor. ¿Saben qué? Él va a juzgar todo, todo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Mira, a veces creemos, nos convertimos, pero ya no obedecemos lo que el Señor nos manda en su palabra. Decimos, pues ya soy salvo y ya. Y muchos se saben mucho de la Biblia, saben pasajes completos, pero no obedecen. Santiago lo dice de una manera particular: sean hacedores de la palabra, o sea, obedezcan lo que dice la palabra, no solo oidores, porque de por sí traes tus audífonos todo el día escuchando de todo. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿es para qué? Para obedecerla, para ponerla en práctica. Si nosotros le compartimos a alguien y lo queremos discipular y no somos obedientes, ¿qué le vas a enseñar? No, dice, enseñándoles que obedezcan, que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Cuántas? Todas. Pero viene la promesa de Él, del Todopoderoso. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y eso sí nos gusta, ¿o no? Tú no estás solo, no estás sola y en tu situación, sea la que sea. No estás solo. Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Y no dijo una fracción de un día, no. Todos los días, o sea, implica las 24 horas de cada día. Hasta que todo termine. ¿Y nosotros cómo hemos respondido ante Él? Ante el Todopoderoso, fíjate. Si un gobernante de este país o de otro nos instruyera, quiero que hagas esto y esto y esto, probablemente lo haríamos más rápido que lo que Jesús nos ha dicho que hagamos.
Porque ya hemos considerado a Jesús como, pues Él está allá y yo estoy aquí, y pues como que esto ya no aplica a nosotros. Claro que aplica, hermanos. ¿Estás discipulando a alguien en tu familia o entre tus amistades, en tu trabajo, etcétera? Porque Jesús está contigo y Él sabe si estás compartiendo o no, y si estás discipulando o no. Yo no sé, pero Él sí. Entonces todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Mateo 9, versículo 4 en adelante, la historia de los 4 amigos que trajeron a un paralítico en una camilla. Y Jesús, cuando habló con el paralítico, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los religiosos se escandalizaron y dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban en lo correcto, porque el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Mira, todas las veces que te confesaste cuando estábamos en la religión, no valía de nada. ¿Tú crees que salía uno limpio? No vale de nada. El único que puede perdonar pecados es Dios, porque el pecado es transgresión contra Dios y dañas y ofendes a otras personas también. Pero el único que puede perdonar pecados es Dios. Ellos lo sabían bien, estaban en lo correcto. Pero cuestionaban a Jesús porque Él perdonaba pecados si no era Dios. Ellos nunca creyeron que Él era el Mesías, salvo algunos, muy contados. Y Jesús demuestra que Él es Dios y que Él es el Todopoderoso cuando les pregunta en el versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Cuántos se asustarían si Dios te hablara lo que estás pensando? No digo ahorita solamente, sino en algún momento. ¿Por qué estás pensando esto? Ay. Pero nos hemos vuelto religiosos también, hermanos. A veces ya no escuchamos ni la voz de Dios. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o levántate y anda, está enfermo? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó y se fue a su casa. Él tiene el poder para perdonar pecados y sanar las enfermedades también. No hay nada imposible para Él. Así que, ¿cuál es tu necesidad, tu situación? Acude al Señor. Vengan a mí, dijo el Señor, todos los que están trabajados y cargados. Ahora, trabajados del trabajo o de batallar con muchas cosas, y cargados de muchos problemas, muchas necesidades, situaciones, etcétera, dudas. Vengan a mí, dijo Jesús. ¿Quién es el único que nos puede ayudar en muchas situaciones? Solo Él. Y yo los voy a hacer descansar de todo eso. Él es el único que nos puede dar descanso. Mira, Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante, Jesús nos deja ver cómo Él domina sobre las tempestades naturales, pero también cualquier otra. A veces tenemos una tempestad en nosotros, de pensamientos, de emociones, etcétera.
Dice, y entrando en la barca sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Habla bien de ellos que fueron a Jesús. ¿Cuántos saben que hay que ir a Jesús? Pero, ¿qué les dijo el Señor? Versículo 26. ¿Por qué tienen temor hombres de poca fe? Dile al de al lado, ¿por qué estamos así? Temiendo una cosa y otra y que... Mira, por ejemplo, hermanos que están en situación difícil en el norte del continente, pues descansa en Dios. Porque están viviendo una situación muy terrible. Nosotros no entendemos lo que es vivir en esa situación. Que tienes que ir a trabajar para comer, pagar todo lo que tienes que pagar, pero estás con el temor de que te atrapen en ese tiempo que tú estás o trabajando en el traslado de ida o de regreso. ¿Alguien vive con ese temor aquí? Tenemos otros temores de que te hagan otras cosas, ¿no? Pero, ¿cuántos saben que Dios nos ha bendecido con paz y nos ha protegido y nos ha ayudado? Les digo, ¿por qué están así? ¿Por qué tienen temor hombres de poca fe? Entonces se levantó el Señor y reprendió ¿a quién? Al viento. ¿Alguien de nosotros podemos reprender al viento? Y al mar también. ¿Han visto las noticias que mar de fondo, de toda esta temporada de lluvias, Playa Azul y la zona costera, muchas palapas y pequeños restaurantes, aún construcciones más o menos ya formales, están siendo golpeadas, están cayendo. Y alguien puede pararse y decirle al mar, cálmate. No. Unos hermanos de Moroleón una vez me platicaron de un hermano que dijo, para que vean que yo tengo el poder de Dios en mí. Y estaban en la playa, en el mar, y por las olas de 2 metros y fracción, dijo, detente a la ola. ¿Y qué crees que hizo la ola? Lo revolcó. Solo Jesús tiene ese poder, hermanos. Y dice que el viento y las olas, ¿qué hicieron? Se calmaron. ¿Sabes que Él quiere calmar esa tempestad que traes ahí? Esas dudas, esas inquietudes, esa ansiedad. Hermanos, pues se vale un poquito, pero debemos vivir lo más posible en paz. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero pon atención en lo que les dijo, Señor. ¿Hombres de qué? De poca fe. Poca fe. ¿Cuántos saben que necesitamos crecer en la fe? Viviríamos muy diferente, ¿eh? Si crecemos en la fe. Mira, los primeros discípulos que les mandó, vayan y prediquen, ¿en qué situación se encontraban? En una persecución terrible, con sentencia de muerte. Ahora, ¿murieron? Sí, pero cumplieron lo que Dios les había mandado y estuvieron dispuestos. Unos murieron 10 años después, 15, 20, etcétera, pero murieron por Jesús. Pero ¿tú crees que andaban ahí ansiosos, asustados, comiéndose las uñas y rechinando los dientes? Por eso los odontólogos tienen tanto trabajo. Muelas desgastadas y dientes tronados. Porque estamos ansiosos y en la noche
inconscientemente el cuerpo reacciona. Pero el Señor dijo, en mí tendrán paz. ¿Por qué están así, hombres de poca fe? Necesitamos estar convencidos en nuestros corazones que Él es el Todopoderoso y está con nosotros. Con nosotros. Es como si fuéramos en una barca así en este mundo, sacudido por el viento y por el mar. Pero Él está en la barca, hermanos. Eso hace la diferencia. Mateo 14, versículo 22. Después de alimentar a los 5,000 personas, el Señor, a los 5,000 varones con todas las mujeres y los niños, les dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado en la barca. Y Él se quedó de ese lado y se fue a un monte alto. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. Fíjate lo que dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba Jesús allí solo, orando. Y ya la barca estaba en medio del mar. Otra vez, ¿cómo estaba? Azotada por las olas, porque el viento les era contrario. ¿Y por qué lo repite varias veces la Escritura? Porque es muy común esto, que suceda en nuestra vida. Y se calma una tempestad y viene otra. Cada cuando hay mareas altas y lluvias y ríos en nuestro país, cada año. Y durante meses a veces, y a veces dura casi todo el año. Bueno, así es en la vida. Y entonces dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre las 3 y las 6 de la mañana, ya tenían rato ellos remando y remando y remando y queriendo cruzar, obedecer lo que el Señor les había dicho. Él les dijo, váyanse al otro lado. ¿Estaban haciendo lo que el Señor les dijo? Sí, pero no avanzaban porque el viento les era contrario. Pero ahí seguían remando y remando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Seguir orando, confiando y clamando al Señor. Y entonces, allí estaban. Y entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Híjole. ¿Y qué hicieron los discípulos? Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Se asustaron. Y dieron voces de miedo. Mira, ya cuando estás fatigado y en medio de todas estas circunstancias, llega el temor a querer atraparnos. Y ellos gritaron porque estaban con miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ¿qué? Ánimo. Dile al de al lado, ten ánimo. Yo soy, no tengan miedo. ¿A cuántos les gustan esos mensajes del Señor? Ten ánimo, hermano, hermana. El Señor está aquí con nosotros. No tengas miedo. Así que, aunque nos azoten las olas y el viento sea contrario y estemos como paralizados,
Jesús está con nosotros. Y cuando la noche parece más oscura, porque cuando está cerca de salir el sol, es la parte más oscura. Cuando la noche parece más oscura, tenemos que recordar que Él está con nosotros. Él está cerca. Mira, ¿dónde estaban las olas cuando Jesús iba acercándose a ellos? Bajo sus pies. ¿Dónde están las olas? Bajo los pies del Señor. O sea, él no era sacudido ni impedido por las olas a avanzar. No, las olas estaban bajo sus pies. Todo está bajo sus pies porque Él es el Todopoderoso, hermanos. Tu problema está bajo sus pies. Tu situación está bajo sus pies. Él tiene el control y el dominio de todo. Y tú conoces la historia de Pedro. Caminó un poquito sobre las olas, ¿sí o no? Pero somos tendientes a ver, porque las olas seguían fuertes y el viento también. Dejó de ver a Jesús y se empezó a hundir. A veces así somos. Y avanzamos un poquito, pero nos sacude y nos mete temor en el entorno y nos hundimos. Pero ¿qué hizo Pedro? Clamó otra vez al que lo podía sacar nuevamente de ahí. Señor, ayúdame. Y el Señor extendió la mano, lo sacó. ¿Y cómo regresaron Jesús y Pedro a la barca otra vez? Caminando sobre las olas, hermanos. El Señor está con nosotros como poderoso gigante, hermanos. Y tú sabes tantas cosas que el Señor nos dejó para mostrarnos que no hay nada que se escape a su poder y autoridad. Cuando venía a Jerusalén y que tenía hambre, porque él también tenía hambre, vio una higuera, ¿se acuerdan? Y buscó fruto. ¿Qué crees que va a buscar en ti, higuera? Hermano higuera o hermana higuera. Fruto. ¿Cuál fruto? El de Gálatas 5:22. Fruto del Espíritu. Y dice que empezó a mover las hojas y ni un higo. ¿Y qué dijo el Señor? Nunca nadie más coma de ti fruto. ¿Y qué hizo la higuera? Se secó desde la raíz. Eso es total, porque a veces se puede secar del tronco para arriba, pero la raíz todavía hay oportunidad de que salga un renuevo, un brote nuevo. Y los discípulos se asombraban, la higuera que maldijiste se secó. Pues es que todo lo que Él dice se cumple. No hay nada que no se cumpla. Mateo 8, 2 y 3 dice que Jesús venía a la ciudad y vino un leproso y se postró delante de Él diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo Jesús? Extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, se limpió, y al instante desapareció la lepra. ¿Habrá alguna enfermedad que Él no pueda sanar? No. Él tiene poder sobre todo. Mira, si entendemos esto y entendemos que Él está con nosotros, sí pueden cambiar muchas cosas en tu vida. A veces somos medios pesimistas y decimos, pobres de nuestros hijos, les tocó un mundo diferente. Y nuestros nietos, ¿qué mundo van a vivir? Pero tenemos que pensar a la inversa. Pero Jesús es el mismo. El mismo que nos levantó a nosotros, levanta a nuestros hijos y levantará a nuestros nietos. Lo que hay que hacer es llevarlos a Cristo, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No está en la Biblia, pero el apóstol Juan fue el único que no murió violentamente. Pero en la historia de ese tiempo,
encontramos un acontecimiento donde Juan fue echado a un caso de manteca o aceite hirviendo. ¿Qué le pasa a alguien que cae en un... te haces carnitas? ¿Y qué pasó con Juan? Se salió del caso y se fue caminando. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Solo Dios. ¿Cuántos han pensado, de esta no salgo? De esta no me libro. Yo he tenido situaciones que digo, de esta no me libro. ¿Y sabes qué? Él me sacó con mano poderosa. Así que no hay problema tan grande que Él no pueda resolver. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. Y si alguien te menosprecia, te rechaza, te excluye, Él no. Porque un leproso no podía ser tocado. ¿Y qué hizo Jesús? Extendió su mano y lo tocó. Tú no eres menospreciado o menospreciada por el Señor, aunque otros nos puedan menospreciar. Él extendió su mano y lo tocó. Él tiene poder sobre la vida del ser humano. Mira, ¿resucitó muertos, sí o no? Sí. Digo, el más famoso es Lázaro, pero resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, y no me acuerdo si alguien más. Pero con Lázaro tú sabes que fue un acontecimiento que se supo en todo Judea y en Samaria. De 4 días, porque la hija de Jairo acababa de morir. El de la viuda de Naín, no sé si lo velaron varios días, pero ya lo traían para sepultarlo. Pero Lázaro ya estaba sepultado, hacía 4 días que estaba ahí. ¿Qué dijo su hermana? ¿Ya qué? Ya huele horrible. Imagínate ese milagro sobre la vida. Un cuerpo ya en una descomposición muy avanzada. ¿Qué es lo que primero se funde? No sé si el cerebro. ¿Será lo primero? Los doctores que me... No, los intestinos, ¿no? Sí, porque ahí empieza la... Pero imagínate, intestinos deshechos, pulmones deshechos, corazón, cerebro, ojos, oído, todo. Y el Señor le dice, Lázaro, sal fuera. Hay gente que dice, yo estoy ya como muerto en vida. Cálmate, dramático. Ya no tengo esperanza de... Cálmate, hermano, hermana. En Cristo siempre hay esperanza. Siempre, diga siempre. ¿Tu matrimonio puede Él restaurarlo? Nada más hazle caso a su consejo y te aseguro que lo puede restaurar. No hay nada imposible para Él, hermanos. Ni modo. Mira, termino con este pasaje, Mateo 8:16. Cuando llegó la noche, trajeron a Él, o sea Jesús, muchos endemoniados. ¿Cuántos? Muchos. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, ¿qué le dijo el Señor? Vete
Satanás. ¿Qué le dijo? Vete ya. O sea, ya lo había tentado varias veces. Cuando Satanás le dice, todo esto te daré, la gloria de la tierra, todos los reinos, todo el dinero, todo el poder, todo te lo daré si postrado me adorares. ¿Sabían que hay gente que sí le ha vendido su alma al diablo por dinero? Muchos dicen, ay no, bueno, él sí tiene, el hombre le entregó la autoridad cuando pecó desde Adán. Por eso se llama el príncipe de la potestad del aire o el Dios de este siglo, de este sistema. Y pues hay historias de gente que dame dinero y poder y te vendo mi alma. Y sí lo reciben, pero ahorita están muchos aullando, literalmente. Entonces cuando le ofrece esto a Jesús, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dale un aplauso al Señor. Su sacrificio sigue siendo efectivo hoy en día para salvar a la gente. Con un solo sacrificio, dice el escritor de Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda sigue rescatando a aquellos que se arrepienten, que confían en Él y son limpiados de sus pecados. Así que Él sigue ayudándonos, fortaleciéndonos. Acude a Él, hermano, hermana. Ve a Jesús. Te aseguro que no te decepcionará. Nunca ha decepcionado a nadie. Y los que dicen que los ha decepcionado es porque fueron engañados con otro tipo de enseñanzas. Pero Jesús es fiel, es Dios. Él no hace nada mal. Amén. Ponte de pie. Él nos trasladó de la potestad, fíjate, del poder de las tinieblas. ¿Hay un poder en las tinieblas? Nunca como el del Señor. Y nos trasladó al reino de nuestro Señor Jesucristo, al reino del Todopoderoso. Así que, ¿cuál es tu tempestad, hermano, hermano? ¿Cuál es el viento que tienes contrario, que no te deja avanzar? Espero que estés remando todavía, que sigas confiando en Dios, que sigas orando a Él, que sigas creyendo en Él. Eso es el remo. Hoy en día ya no es literal en el mar, sino es espiritual, en la vida espiritual. Y seguimos remando cuando seguimos clamando a Él, confiando en Él, esperando en Él, sabiendo que a su tiempo Él llegará a rescatarnos. Sea cual sea tu necesidad, tu situación, Él puede ayudarte. Y si un día Él dice, es que ya es tiempo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Porque nosotros debemos vivir con esa expectativa siempre, como Pablo. Las cosas del mundo ya no me atraen, no son la prioridad para mí. Todos mis logros y todos los considero como pérdida. Pero ahora vivo con una expectativa, decía Pablo. Vivir para Cristo, para honrar a Cristo, para glorificar a Cristo, y el día que me muera es ganancia. Antes de morir dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera,
Y luego se acuerda y dice, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Pero luego nos anima muchísimo más, y no solo a mí, sino a todos los que aman al Señor y anhelan su venida. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero vivir para ti? Y te pedimos que tomes control en nuestras necesidades, en nuestras tempestades en las que estamos a veces atravesando, los terremotos como hemos visto hoy en día. En todo tú tienes el control y en ti confiamos. Amén y amén. Dile al de al lado, Él sí puede. Nosotros no, Él sí puede. Vamos a cantarle al Señor. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es el más alto, tu nombre es el más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cantará al Cordero que venció. Si te ha liberado, su nombre ha puesto en ti, cantará al Cordero que venció. Tu nombre es el más alto, tu nombre es el más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu nombre es el más alto, tu nombre es el más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre
todo es, cantan ángeles. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Clama tu nación. Santo, Rey de reyes, eres santo, tú siempre serás santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo, santo por siempre. Pues que confíen que el Dios Todopoderoso está con ustedes esta semana. Vamos a hacer luz de hoy al próximo domingo. Nos vemos aquí el miércoles a las 7. El Señor le bendiga, hermano.